Un becario pobre fue a una entrevista sin saber que la millonaria era su madre biológica. La alarma del celular sonó a las 5 de la mañana en el pequeño cuarto de azotea que Sebastián rentaba en la colonia Doctores, Ciudad de México. El joven de 23 años se levantó de inmediato, acostumbrado a esa rutina desde hace años. Mientras se preparaba un café instantáneo con agua calentada en un calentador eléctrico viejo, repasaba mentalmente la presentación que había preparado la noche anterior. Hoy tenía la entrevista más importante de su vida, una posición de analista junior en Grupo Empresarial Montalvo, una de las corporaciones más prestigiosas del país. Se había graduado con mención honorífica de la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México apenas 6 meses atrás, pero conseguir empleo había resultado más difícil de lo esperado. Sin contactos, sin apellidos conocidos, solo tenía su expediente académico impecable y una determinación inquebrantable. Mientras planchaba cuidadosamente la única camisa blanca que tenía, recordó todas las veces que había rechazado trabajos mal pagados que no le permitirían crecer profesionalmente. Su abuela, quien lo había criado desde los 3 años, siempre le decía que la educación era la única herencia real que le podía dejar, y él había honrado esa enseñanza con cada calificación de 10, cada proyecto extra, cada hora de estudio en la biblioteca cuando los demás salían a fiestas. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a poder seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Sebastián tomó el metro en Obrera a las 6:30 de la mañana, con su portafolio gastado que había comprado de segunda mano en el Tianguis de Tepito, pero que mantenía impecable. Dentro llevaba copias de su currículum, impresas en papel bond de buena calidad, algo en lo que había invertido sus últimos pesos porque sabía que los detalles importaban. La entrevista estaba programada para las 9 en las oficinas corporativas de Polanco, pero prefería llegar con tiempo de sobra. Durante el trayecto repasaba las respuestas que había preparado para las preguntas típicas de entrevista, pero también había investigado a fondo sobre Grupo Empresarial Montalvo. Sabía que la empresa había comenzado como una pequeña consultoría 30 años atrás y ahora manejaba carteras de inversión por miles de millones de pesos. Lo que más le había llamado la atención durante su investigación era que la presidenta del consejo, la licenciada Elena Montalvo de Santibáñez, había construido el imperio prácticamente sola y se caracterizaba por tener un ojo excepcional para identificar talento. Las oficinas del corporativo estaban en una torre de cristal y acero en Campos Elíseos. Sebastián llegó a las 8:15, dio su nombre en la recepción y le indicaron que esperara. Se sentó en uno de los elegantes sillones del vestíbulo, rodeado de ejecutivos que vestían trajes que probablemente costaban más que todo su guardarropa junto. No se sintió intimidado, en cambio, observaba todo con atención analítica, desde la disposición del espacio hasta el tipo de interacciones entre el personal. Esto también era aprendizaje. A las 8:50, una asistente de recursos humanos bajó a buscarlo. Lo condujo al piso 15, donde estaban las oficinas del Departamento de Análisis Financiero. Sin embargo, cuando entraron al elevador, la joven revisó su tablet y frunció el ceño. «Disculpa, hay un cambio de último momento», dijo con una expresión confundida. «La entrevista será en el piso 22, directamente con la presidenta ejecutiva». Sebastián sintió que su corazón se aceleraba. Elena Montalvo de Santibáñez en persona. Esto era completamente inusual para una posición junior. Pensó que quizás habían cometido un error, pero decidió no cuestionarlo. Si le daban la oportunidad de demostrar su valía ante la persona más importante de la compañía, la aprovecharía. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 22, el ambiente era completamente diferente. No había el bullicio de las oficinas regulares, sino un espacio amplio, con luz natural que entraba por enormes ventanales con vista a Chapultepec. La asistente lo guió por un pasillo con obras de arte contemporáneo en las paredes, hasta llegar a una oficina de esquina con puertas de madera oscura. «Espera aquí un momento», le indicó, señalando una pequeña sala de espera privada con sillones de cuero y una mesa de centro con revistas especializadas en economía y finanzas. Sebastián no se sentó, caminó hacia la ventana y observó la ciudad extendiéndose ante él. Desde allí podía
podía ver el castillo de Chapultepec, el ángel de la independencia a lo lejos, y toda la mancha urbana perdiéndose en el horizonte. Pensó en su abuela, quien a sus 72 años seguía trabajando limpiando casas en la colonia Polanco, probablemente en alguno de esos edificios que ahora veía desde arriba. Ella le había dado todo sin tener casi nada. Le había enseñado a leer antes de entrar a la primaria. Le había comprado libros usados en el mercado de Lagunilla. Había ahorrado peso por peso para sus uniformes escolares. Cuando Sebastián ganó la beca completa para la universidad, su abuela lloró de felicidad y le dijo que ese era el día más importante de su vida. Él había prometido entonces que haría que ese sacrificio valiera la pena. ¿Sebastián Ramírez? La voz lo sacó de sus pensamientos. Se dio la vuelta y vio a una mujer de unos 50 años, cabello castaño con algunas canas que no intentaba ocultar, vestida con un traje sastre azul marino que irradiaba elegancia sin ser ostentoso. Llevaba unos lentes de pasta oscura y en su mano tenía una carpeta. Sus ojos eran de un color café claro, casi miel, y había algo en su mirada que era a la vez penetrante y cálido. Era Elena Montalvo de Santibáñez. Sí, licenciada, buenos días, respondió Sebastián, extendiéndole la mano con firmeza. Elena la estrechó, observándolo con una intensidad que lo hizo sentir como si lo estuviera leyendo completo en ese breve contacto. Pasa, por favor, dijo ella señalando hacia su oficina. El espacio era impresionante pero no pretencioso. Un escritorio amplio de madera clara, estanterías llenas de libros de economía, administración y algunos de literatura, fotografías familiares discretamente colocadas y más de esas ventanas enormes con vistas espectaculares. Lo que más llamó la atención de Sebastián fue una pared completa dedicada a reconocimientos y fotografías de proyectos sociales, muchos de ellos relacionados con educación y becas estudiantiles. Siéntate, indicó Elena, señalando una de las sillas frente a su escritorio, mientras ella rodeaba el mueble para sentarse del otro lado. Abrió la carpeta que llevaba y Sebastián reconoció su currículum junto con otros documentos. Tengo que confesarte algo, Sebastián, comenzó Elena, quitándose los lentes y mirándolo directamente. Esta no es una entrevista convencional. He revisado tu expediente académico completo, tus proyectos de investigación, tus cartas de recomendación, y hay algo que me intriga profundamente. Hizo una pausa estudiando su reacción. Tu tesis sobre optimización de recursos en empresas familiares durante crisis económicas es excepcional. De hecho, es tan buena que varios de mis analistas senior no podrían haber producido algo de ese nivel. ¿Dónde aprendiste esa metodología? Sebastián respiró profundo. Esta era su oportunidad. Licenciada, durante mi tercer año de carrera, conseguí un trabajo de medio tiempo como auxiliar administrativo en una empresa familiar de manufactura en Iztapalapa. Era una posición menor, básicamente archivo y captura de datos, pero el dueño, el señor Guerrero, me permitía quedarme después de mi turno para revisar los libros contables y los informes financieros. Él estaba teniendo problemas serios porque la crisis del 2021 les había pegado muy duro. Un día me atreví a mostrarle un análisis que había hecho en mi tiempo libre, identificando 3 áreas donde podían reducir costos sin afectar la productividad. El señor Guerrero implementó mis sugerencias y en 6 meses la empresa no solo se estabilizó, sino que incrementó su margen de ganancia en un 18%. Hizo una pausa, asegurándose de mantener contacto visual. Pero lo más importante que aprendí no fue de libros o de clases, licenciada. Fue de ver cómo el señor Guerrero tomaba decisiones difíciles mientras trataba de mantener empleados a 30 familias que dependían de esa empresa. Aprendí que los números son importantes, pero las personas detrás de esos números son lo que realmente importa. Mi tesis intenta capturar esa filosofía. Optimización con responsabilidad social. Elena permaneció en silencio por varios segundos, su expresión inescrutable. Luego cerró la carpeta y se reclinó en su silla. ¿Sabes por qué fundé esta empresa hace 30 años, Sebastián? Él negó con la cabeza, intrigado por el giro de la conversación. Porque vine de exactamente donde tú estás ahora. Sin recursos, sin contactos, solo con una educación que obtuve gracias a becas y al trabajo incansable de alguien que creyó en
en mí cuando nadie más lo hacía. Había algo en su voz, una emoción apenas contenida que Sebastián no podía identificar completamente. Tu expediente dice que fuiste criado por tu abuela, ¿es correcto? Sí, licenciada, confirmó Sebastián, preguntándose por qué eso era relevante para la entrevista. Desde los 3 años, mis padres, según me contó mi abuela, mi madre era muy joven cuando quedó embarazada y no pudo hacerse cargo de mí. Mi abuela, su madre, me adoptó oficialmente. Elena se puso de pie abruptamente y caminó hacia la ventana dándole la espalda. Sebastián notó que sus manos temblaban ligeramente mientras las apoyaba en el marco de la ventana. ¿Tu abuela se llama Rosa María Ramírez? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿Cómo sabía eso? Su nombre completo no aparecía en ninguno de los documentos que había entregado. Solo figuraba como contacto de emergencia con su nombre y apellido. Sí, respondió lentamente, su instinto analítico activándose. Algo extraordinario estaba sucediendo aquí. Trabaja como empleada doméstica en Polanco, principalmente en el edificio Monte Carlo, sobre Campos Elíseos. Elena se dio la vuelta y Sebastián vio que tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, yo vivo en ese edificio. Rosa ha limpiado mi departamento 2 veces por semana durante los últimos 20 años. El mundo pareció detenerse para Sebastián. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que hasta ese momento no había sabido que existían. Elena Montalvo de Santibáñez. Montalvo. Su segundo apellido, el apellido que su abuela le había dado, siempre fue Ramírez Montalvo, pero él nunca había conocido a nadie del lado Montalvo de la familia. Cada vez que preguntaba, su abuela cambiaba de tema con una tristeza en los ojos que él había aprendido a no provocar. No, dijo Sebastián, poniéndose de pie, su voz apenas un susurro. No es posible. Elena se acercó lentamente, sacando algo de su bolso. Era una fotografía vieja, desgastada en los bordes de tanto mirarla. Se la extendió con manos temblorosas. En la imagen, una muchachita de no más de 17 años sostenía a un bebé en brazos. La joven tenía exactamente los mismos ojos color miel que Elena, y el bebé tenía una marca de nacimiento distintiva en la mejilla izquierda, del tamaño de una moneda pequeña, ligeramente más oscura que el resto de la piel. Sebastián se llevó inconscientemente la mano a su propia mejilla izquierda, donde esa misma marca había sido parte de su rostro toda su vida. Tenía 17 años, comenzó Elena, su voz quebrándose. Era una estudiante brillante con una beca completa en el Tecnológico de Monterrey. Quedé embarazada de un compañero de clase que, cuando se enteró, me dejó y su familia me amenazó con arruinar mi futuro si intentaba involucrarlos. Mi madre, tu abuela Rosa, me dijo que me apoyaría en lo que decidiera. Yo quería quedarte, Sebastián. Cada fibra de mi ser quería quedarte. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Pero era realista. No tenía dinero. Mi beca apenas cubría colegiatura y libros. Mi madre trabajaba limpiando casas para mantenernos a las dos. Si me quedaba contigo, significaba abandonar mis estudios, perder la beca y condenarnos a los 3 a una pobreza perpetua. O podía terminar mi carrera, conseguir un buen empleo y luego, cuando tuviera estabilidad, volver por ti. Sebastián sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. Se aferró al respaldo de la silla para mantener el equilibrio. Pero no volviste, dijo, y no había acusación en su voz, solo una afirmación de hecho. Intenté, respondió Elena con angustia palpable. Oh, Sebastián, intenté tantas veces. Me gradué con honores, conseguí mi primer empleo como analista junior y comencé a ahorrar. Pero mi madre me dijo que tú estabas feliz, que eras un niño brillante y curioso, que la llamabas mamá y que ella era tu mundo entero. Me rogó que no apareciera para confundirte, que te dejara tener una infancia estable. Dijo que cuando fueras mayor, cuando pudieras entender, me lo diría y entonces podríamos conocernos. Se sentó pesadamente en su silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Pero mientras más tiempo pasaba, más me convencía de que había hecho lo imperdonable. Te había abandonado. ¿Qué derecho tenía de entrar en tu vida después de todos esos años? Así que hice lo único que podía hacer desde la distancia. Le doblé el sueldo a tu abuela sin que ella supiera por qué. Me aseguré de que siempre tuviera bonos generosos en Navidad y en tu cumpleaños. Cuando tenías 7 años y necesitabas una cirugía para corregir un problema en tu apéndice, un beneficio
benefactor anónimo cubrió todos los gastos. Sebastián recordaba esa cirugía. Su abuela le había dicho que la Virgen de Guadalupe había mandado un ángel para ayudarlos. Seguí tu vida desde las sombras, continuó Elena. Tu abuela me contaba todo sin saber que yo buscaba esas conversaciones. Cada premio académico, cada reconocimiento, cada vez que ganabas un concurso de matemáticas o de oratoria. Tengo cajas llenas de reportes de calificaciones que le pedí que guardara en mi departamento porque tenía más espacio. Fotos de tus graduaciones que ella compartía conmigo mientras limpiaba, creyendo que solo era una patrona amable interesándose por la vida de su empleada. Se quitó los lentes y se cubrió el rostro con las manos. Cuando tu abuela me dijo que habías ganado la beca completa para la UNAM, lloré de felicidad en mi oficina durante horas, porque eras como yo. Habías heredado esa misma hambre por aprender, esa misma determinación. Y cuando leí tu tesis, cuando vi tu metodología, tu forma de pensar, era como leerme a mí misma 25 años atrás. Sebastián finalmente encontró su voz, aunque sonaba distante incluso para sus propios oídos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué revelar esto hoy? Elena lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Porque esta no es realmente una entrevista de trabajo, Sebastián. Bueno, técnicamente lo es, porque no te voy a dar nada que no te hayas ganado por mérito propio. Tu currículum es excepcional y mereces estar aquí sin importar quién sea tu madre. Pero la razón real por la que pedí verte es porque tu abuela tuvo un susto hace 2 semanas, un problema cardíaco menor, pero a su edad se levantó y caminó hacia una de las estanterías, sacando otra fotografía enmarcada que había estado volteada hacia el fondo. Era una imagen de Rosa María sonriente, tomada en lo que parecía ser un evento empresarial elegante. Este es del aniversario número 25 de la empresa el año pasado. Insistí en que todo el staff de limpieza y mantenimiento asistiera como invitados de honor, no como empleados. Tu abuela se veía tan hermosa esa noche. Y cuando le dieron el reconocimiento por sus 25 años de servicio, ella habló sobre ti en su discurso. Dijo que su mayor logro no era su trabajo, sino haber criado a un hombre de bien, a un profesionista íntegro que cambiaría el mundo. Elena volvió a mirarlo directamente. Esa noche, después del evento, fuimos a cenar juntas y me dijo que te había enseñado todo lo que podía enseñarte, que habías crecido más allá de lo que ella pudo darte, y que su mayor temor era morirse sin que conocieras la verdad. Me rogó que me acercara a ti, que te dijera quién soy. Me dijo que me había perdonado hace años y que esperaba que tú también pudieras hacerlo algún día. Sebastián sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer en la silla. Toda su vida, todas sus decisiones, todo lo que era, de repente tenía un contexto completamente diferente. No estaba solo en el mundo. Tenía una madre que lo había estado observando crecer desde las sombras, que había celebrado sus triunfos en privado, que lo había ayudado sin que él lo supiera. La ira que esperaba sentir no llegó. En su lugar había una comprensión que solo alguien que había luchado contra la adversidad podía tener. Tenías 17 años, dijo Sebastián finalmente, y Elena lo miró con sorpresa. Yo tengo 23. He pasado 23 años tomando decisiones sobre mi futuro, sobre mi educación, sobre qué sacrificios estaba dispuesto a hacer. No puedo imaginar lo que debe ser tomar esas decisiones a los 17, embarazada, sin apoyo, con todo tu futuro en juego. Se puso de pie y caminó hacia la ventana donde Elena había estado antes. Mi abuela me enseñó que la vida no siempre te da opciones fáciles. Te da opciones imposibles y tienes que elegir la que te permita vivir contigo mismo. Tú elegiste darme una oportunidad de tener una vida mejor de la que podrías darme en ese momento. Eso no es abandono, eso es sacrificio. Se dio la vuelta y vio que Elena estaba sollozando abiertamente ahora, años de culpa y dolor finalmente saliendo a la superficie. Algo en el pecho de Sebastián se ablandó. Era su madre. Había estado ahí todo el tiempo, asegurándose de que él y su abuela estuvieran bien, trabajando en las sombras para construir un imperio mientras cargaba con la culpa de una decisión imposible. Sin pensarlo conscientemente, dio 2 pasos hacia ella y la abrazó. Elena se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio del océano, sus sollozos amortiguados contra su hombro. Lo siento, repetía una y otra vez.
vez. Lo siento tanto, mi niño, mi hijo, lo siento. Ya pasó, susurró Sebastián, sorprendido por la certeza en su propia voz. Ya pasó. Estoy aquí, estoy bien. Soy quien soy porque tomaste esa decisión. Y mi abuela, nuestra mamá, me dio el mejor hogar que pude haber tenido. Se quedaron así por varios minutos, madre e hijo, reencontrándose después de 23 años de separación forzada. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los ojos rojos, pero había algo ligero en el aire, como si un peso gigantesco se hubiera levantado. Elena fue a su escritorio y sacó un pañuelo, limpiándose el rostro y riéndose ligeramente de su propio estado. «Debo verme terrible», dijo con una sonrisa acuosa. «Te ves como alguien que acaba de quitarse un peso enorme», respondió Sebastián. «Te ves liberada». Elena asintió, aún tratando de recomponerse. «Ahora tenemos que hablar sobre algo importante, Sebastián, y necesito que entiendas que lo que voy a ofrecerte no tiene nada que ver con esto», señaló entre ambos. «Llegaste a esta entrevista por tu propio mérito. Tu currículum fue seleccionado entre cientos porque es excepcional. El comité de contratación te escogió sin saber ninguna conexión conmigo. Fue solo cuando vi tu nombre en la lista final de candidatos que mi corazón casi se detuvo y supe que tenía que ser yo quien te entrevistara». Se sentó de nuevo en su escritorio, retomando su postura profesional, aunque sus ojos aún brillaban con emoción. «La posición de analista junior es tuya si la quieres. Salario inicial de 35,000 pesos mensuales, prestaciones superiores a las de ley, seguro de gastos médicos mayores que también cubrirá a tu abuela y un plan de desarrollo profesional estructurado. Pero quiero ofrecerte algo adicional y quiero que lo consideres cuidadosamente antes de responder». Abrió otra carpeta que había estado sobre su escritorio. «Tenemos un programa especial para talentos sobresalientes. Es intensivo, demandante y no todos lo completan. Consiste en rotaciones de 6 meses en cada departamento de la empresa durante 3 años. Análisis financiero, desarrollo de negocios, recursos humanos, operaciones, todo. Mientras tanto, la empresa financia un MBA en el ITAM o en el TEC de Monterrey, cursado en horario ejecutivo. Es un compromiso enorme. Básicamente no tendrás vida personal durante 3 años, pero al final, si demuestras tu valía, tendrías una posición como gerente de división con un camino claro hacia la dirección general». Miró a Sebastián con seriedad. «No te lo ofrezco porque seas mi hijo. Te lo ofrezco porque tu perfil es exactamente lo que buscamos y porque creo que tienes el potencial para eventualmente dirigir esta empresa, pero será duro. Te voy a exigir el triple que a cualquier otro porque no puedo permitir que nadie piense que llegas aquí por nepotismo. ¿Entiendes eso?» Sebastián asintió lentamente, procesando la magnitud de lo que se le estaba ofreciendo. Era más de lo que había soñado jamás, pero también era exactamente el tipo de desafío que lo emocionaba. «Tengo una condición», dijo después de un momento. Elena levantó una ceja intrigada. «Mi abuela deja de trabajar de inmediato. Tiene 72 años y ha trabajado desde que tenía 14. Merece descansar, viajar, ver novelas en la tarde sin preocuparse por llegar a limpiar casas. Yo puedo mantenerla con mi salario, pero si vas a financiar mi MBA, necesito saber que ella está cuidada». Una sonrisa se extendió por el rostro de Elena. «Tu abuela tiene una pensión completa garantizada de por vida de esta empresa, 30,000 pesos mensuales, además de su seguro de gastos médicos. Ya está arreglado desde hace años, solo estaba esperando a que ella aceptara retirarse. De hecho, tengo los papeles listos aquí». Sacó otro folder. «Planeaba dárselos el día que finalmente hablara contigo, que sabía que sería pronto por su condición cardíaca». Sebastián sintió que estaba en un sueño. «¿Por qué? ¿Por qué has hecho todo esto?» «Porque es mi madre», respondió Elena simplemente. «Ella sacrificó todo para criarte cuando yo no pude. Cuidó de mi hijo cuando yo estaba construyendo todo esto». Gesticuló alrededor de la oficina, supuestamente para algún día poder darles una vida mejor a ambos. «Es lo menos que puedo hacer. Y honestamente, es egoísta también. Quiero que tenga tiempo para conocerme de nuevo, para reconstruir nuestra relación que se rompió cuando tomé esa decisión hace tantos años». Se levantó y extendió la mano. «Entonces, ¿qué dices? ¿Aceptas la posición y el programa de desarrollo?» Sebastián estrechó su mano firmemente. «Acepto, y voy a demostrar que tu fe en mí está justificada, no por ser tu hijo, sino porque soy el mejor candidato para esto». Elena rió, un sonido genuino y alegre.
alegre. Esa actitud, exactamente esa actitud es la que necesitas. Bienvenido a Grupo Empresarial Montalvo, Sebastián. Luego, su expresión se suavizó. Ahora, hay algo más que necesitamos hacer hoy. Algo mucho más importante que cualquier contrato o posición laboral. Tomó su teléfono y marcó un número de memoria. Después de 2 tonos, una voz familiar respondió. «Señora Elena, ¿está todo bien?» Era su abuela. «Rosa, necesito que vengas a mi oficina de inmediato. Y no te preocupes, no es nada malo. De hecho, es algo maravilloso. Puedes estar aquí en media hora». Hubo una pausa confundida del otro lado. «Claro, señora, voy inmediatamente. ¿Necesita que traiga algo?» «Solo a ti misma, Rosa, solo a ti». Elena colgó y miró a Sebastián. «Deberías llamarla mamá, ¿sabes? Porque eso es lo que es. Yo seré tu madre biológica, pero ella es quien te crió, quien te formó, quien te hizo el hombre que eres. No voy a quitarle eso nunca». Sebastián sintió un nudo en la garganta. «Entonces, ¿qué eres tú para mí?» Elena lo pensó por un momento. «Soy Elena. Soy tu madre también si me quieres dar ese lugar eventualmente. Pero principalmente, espero poder ser tu amiga, tu mentora y alguien en quien puedas confiar. Tenemos 23 años de historia que recuperar y no hay prisa. Podemos hacerlo a tu ritmo». Los siguientes 30 minutos fueron extraños. Elena le mostró las oficinas que serían su espacio de trabajo. Le presentó a algunas personas clave sin revelar aún su relación, y todo el tiempo ambos estaban nerviosos pensando en el momento en que Rosa María llegaría. Cuando finalmente la recepcionista llamó para avisar que la señora Ramírez había llegado, Elena y Sebastián intercambiaron una mirada. «¿Listo?», preguntó ella. «Tan listo como puedo estar», respondió él. Rosa María entró a la oficina con su usual actitud humilde, vestida con su uniforme de trabajo, el cabello recogido en un moño prolijo. Cuando vio a Sebastián parado junto a Elena, se detuvo en seco. Su rostro pasó por una docena de expresiones en segundos: confusión, sorpresa, comprensión, miedo y finalmente una esperanza temerosa. «Abue», dijo Sebastián suavemente, y con esa palabra las compuertas se abrieron. Rosa María corrió hacia él tan rápido como sus piernas de 72 años le permitieron, y lo abrazó con una fuerza sorprendente. mi niño, ya sabes, ya te dijo». Estaba llorando contra su pecho. «Ya sé todo, mamá», respondió Sebastián, y la palabra mamá la hizo llorar más fuerte. «Y no estoy enojado. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Las dos hicieron lo que hicieron. Y estoy bien, más que bien. Soy quien soy gracias a ti». Rosa se separó para mirarlo, tocando su rostro como solía hacer cuando era niño, asegurándose de que fuera real. «Siempre supe que algún día este momento llegaría. Le rogaba a Diosito que me dejara vivir lo suficiente para verlo, para ver a mis 2 hijos juntos de nuevo». Se volvió hacia Elena, quien se había mantenido a prudente distancia. «Ven acá, mija», le dijo extendiendo un brazo. Elena se acercó vacilante y Rosa la atrajo hacia el abrazo. «Ya no más culpa, ya no más dolor, ya no más secretos. Somos una familia y finalmente podemos serlo abiertamente». Los 3 permanecieron así, abrazados, en el medio de esa oficina elegante en el piso 22 de una torre corporativa en Polanco. 3 generaciones de una familia que el destino había separado y que finalmente se reencontraba. Cuando se separaron, Rosa se secó las lágrimas con su delantal y miró a ambos con su expresión práctica habitual. «Bueno, ahora que ya lloramos bastante, tenemos que hablar de cosas importantes. Elena, mi niña, gracias por cuidarnos todos estos años. Sé que fuiste tú quien siempre aseguraba que tuviéramos más de lo necesario. Y Sebastián, mi amor, Elena me dijo que te ofreció un trabajo aquí». Sebastián asintió. «Sí, abue, una posición como analista junior y un programa especial de desarrollo. También me va a patrocinar un MBA». Rosa sonrió, ese tipo de sonrisa que ilumina todo el rostro. Sabía que mis oraciones serían contestadas. Sabía que todo este sacrificio valdría la pena. «Mira dónde estás ahora, mijo, en la cima del mundo, y todo porque nunca dejaste de estudiar, nunca dejaste de creer en ti mismo». Se volvió hacia Elena. «Y tú, mijita, construiste todo esto desde la nada. Cuando te vi hace 30 años, embarazada y asustada, sabía que eras especial, sabía que harías grandes cosas, y lo hiciste. Pero lo más grande que hiciste fue dar a luz a este muchacho maravilloso, aunque no pudieras criarlo tú misma». Elena tomó las manos de su madre entre las suyas. «Mamá, quiero que te retires. Ya está todo arreglado. Tienes una pensión completa. Sé
seguro médico, todo. Ya no tienes que trabajar más, mereces descansar. Rosa abrió la boca para protestar, pero Elena la detuvo. Y antes de que digas que no, piensa en esto. Ahora que Sebastián va a estar trabajando aquí y yo estoy aquí, ¿no querrías tener tiempo para venir a visitarnos cuando quieras? Para almorzar juntos, para pasar tiempo en familia. No puedes hacer eso si estás limpiando casas todo el día. Eso pareció convencer a Rosa más que cualquier otro argumento. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. ¿De verdad? ¿De verdad vamos a poder ser una familia normal? Bueno, no sé si alguna vez seremos normales, bromeó Sebastián, tratando de aligerar el momento emocional. Pero definitivamente seremos una familia que se tiene entre sí, que se apoya, que está ahí. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Sebastián firmó todos los contratos necesarios, pasó por los procesos de inducción estándar de la empresa y comenzó su rotación en el departamento de análisis financiero. Elena fue extremadamente cuidadosa de no mostrar favoritismo público. De hecho, Sebastián descubrió rápidamente que ella no había exagerado cuando dijo que le exigiría más que a los demás. Sus proyectos eran revisados con más detalle, sus análisis cuestionados más rigurosamente y sus presentaciones sometidas a un escrutinio implacable. Pero Sebastián no solo cumplía con esas expectativas elevadas, las superaba. Su primera asignación importante fue analizar la viabilidad de adquirir una cadena de tiendas de conveniencia que estaba en problemas financieros. Mientras otros analistas se concentraban en los números puros, Sebastián realizó visitas de campo, habló con empleados, estudió los barrios donde estaban ubicadas las tiendas y produjo un informe que no solo evaluaba la viabilidad financiera, sino que incluía un plan detallado de reestructuración que mantendría el 80% de los empleos actuales. Cuando presentó su análisis en la reunión de directores, hubo un silencio impresionado. Uno de los directores más antiguos, el licenciado Morales, lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Joven Ramírez, este es el tipo de análisis que esperaría de alguien con 10 años de experiencia, no de un recién egresado. ¿Cómo llegó a estas conclusiones? Sebastián explicó su metodología, citando no solo teorías económicas, sino experiencias prácticas de su tiempo, observando empresas familiares en dificultades. Elena, sentada a la cabecera de la mesa, no dijo nada durante la presentación, pero Sebastián notó un brillo de orgullo en sus ojos que rápidamente ocultó. Después de la reunión, mientras caminaban por el pasillo, el licenciado Morales se acercó a Elena. Elena, no sé dónde encontraste a ese muchacho, pero es oro puro, tiene instinto, tiene cerebro y tiene corazón. Es raro encontrar las tres cosas juntas. Lo sé, Miguel, respondió Elena con una sonrisa pequeña. Créeme, lo sé. Esa noche, los tres cenaron juntos en el departamento de Elena en Polanco. Era un espacio hermoso pero acogedor, muy diferente a la oficina corporativa. Rosa estaba en su elemento en la cocina, insistiendo en preparar la cena a pesar de las protestas de Elena de que había personal para eso. Ni creas que voy a dejar que extraños cocinen ahora que puedo hacerlo yo para mi familia, había declarado firmemente. Mientras comían los chiles en nogada que Rosa había preparado, la especialidad que hacía cada año para el cumpleaños de Sebastián, hablaron sobre todo y sobre nada. Planes para el futuro, anécdotas del pasado que ahora podían compartir abiertamente, sueños que apenas se atrevían a verbalizar. Quiero que sepas, dijo Elena en un momento, dirigiéndose a Sebastián, que eventualmente tendrás que decidir si quieres que se sepa públicamente que eres mi hijo. Hay implicaciones, los medios, la percepción de nepotismo, todo eso. Por ahora podemos mantenerlo privado si así lo prefieres. Sebastián lo pensó mientras masticaba. Honestamente, creo que prefiero ganármelo primero. Quiero que cuando eventualmente se sepa, nadie pueda decir que no merecía estar aquí. Dame un par de años para demostrar mi valía, y entonces podemos hacerlo público si tú quieres. Rosa asintió con aprobación. Sabio, mi niño. Siempre has sido sabio. Lo aprendí de ti, abue, respondió Sebastián con una sonrisa. Los meses siguieron su curso. Sebastián rotaba de departamento en departamento, absorbiendo conocimiento como una esponja y dejando una impresión duradera donde quiera que pasaba. Comenzó su MBA en el ITAM, asistiendo a clases los fines de
de semana y algunas noches entre semana. Era agotador, pero era exactamente el tipo de desafío que lo hacía sentir vivo. Durante su rotación en el Departamento de Desarrollo Social Corporativo, Sebastián presentó una propuesta que cambiaría el curso de su carrera y la filosofía de la empresa. Quiero crear un programa de becas y mentoría para estudiantes de bajos recursos, explicó en una reunión con Elena y el Comité de Responsabilidad Social. Pero no solo darles dinero, quiero emparejarlos con ejecutivos de la empresa que actúen como mentores, ofrecerles internados reales donde puedan aprender y crear un pipeline de talento desde las universidades públicas. Hay miles de estudiantes brillantes allá afuera que solo necesitan una oportunidad como la que yo tuve. Elena lo miró con una expresión que no pudo descifrar completamente. Es una propuesta ambiciosa, Sebastián. ¿Cuánto costaría? Sebastián presentó los números. Era una inversión significativa, no había forma de suavizarlo. Pero argumentó que el retorno, en términos de talento, lealtad de los empleados y reputación corporativa, valía cada peso. El comité votó a favor. El programa se llamó Escalera al Éxito y en su primer año becó a 30 estudiantes de 5 universidades públicas en Ciudad de México. Sebastián personalmente entrevistó a cada uno de ellos, buscando en sus ojos ese mismo fuego que él había tenido, esa misma determinación de cambiar su destino a través de la educación. Uno de los becarios, una joven llamada Fernanda de la Universidad Autónoma Metropolitana, le recordaba especialmente a sí mismo. Era brillante, hambrienta de conocimiento y trabajaba medio tiempo en una tienda de abarrotes para mantener a sus hermanos menores mientras su madre trabajaba en una fábrica. ¿Por qué yo?, le preguntó Fernanda el día que le notificaron que había ganado la beca. De todos los candidatos, ¿por qué me eligieron? Sebastián sonrió. Porque en tu ensayo escribiste que la educación no era solo para salir de la pobreza, sino para poder regresar y sacar a otros contigo. Esa mentalidad, esa conciencia de comunidad, mientras persigues tus propios sueños, es exactamente lo que buscamos. Fernanda se limpió las lágrimas que comenzaban a formarse. No los voy a decepcionar. Voy a trabajar más duro que nadie. Sé que lo harás, respondió Sebastián. Y algún día, cuando estés en mi posición, vas a hacer lo mismo por alguien más. Así es como funciona esto. Así es como cambiamos el mundo. Una oportunidad a la vez. Esa conversación fue presenciada por Elena, quien había venido discretamente a observar cómo Sebastián manejaba las entrevistas. Más tarde, en su oficina, no pudo contener su emoción. Eso que le dijiste a Fernanda sobre cambiar el mundo una oportunidad a la vez, ¿lo crees realmente? Lo sé realmente, corrigió Sebastián, porque alguien me dio una oportunidad a mí. Bueno, varias personas lo hicieron. Tú, abuela, el señor Guerrero en esa fábrica donde trabajé. Cada uno de ustedes creyó en mí cuando no tenían razón para hacerlo, excepto que vieron potencial. ¿Cómo podrían no pagar eso adelante? Elena se levantó de su escritorio y fue hacia una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. La abrió y sacó un sobre amarillento y desgastado. Hay algo que quiero mostrarte, algo que guardé durante todos estos años. Le entregó el sobre. Dentro había una carta escrita a mano en papel rayado de cuaderno, el tipo que usan los estudiantes. La caligrafía era juvenil pero cuidadosa. Sebastián comenzó a leer. Para mi hijo, donde quiera que estés, si algún día lees esto, quiero que sepas que tomé la decisión más difícil de mi vida hoy. Te di a mi madre para que te criara porque no puedo darte la vida que mereces ahora, pero te prometo que voy a construir algo. Voy a construir un imperio si es necesario. Y algún día, cuando seas grande, podré darte todo lo que no pude darte hoy. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu madre, Elena, 15 de marzo de 2002. La fecha era exactamente una semana después de su nacimiento. Sebastián sintió un nudo en la garganta. He cargado esa carta en mi cartera todos estos años, dijo Elena suavemente. Cada decisión difícil, cada noche trabajando hasta tarde, cada vez que quería rendirme, sacaba esa carta y la leía. Era mi recordatorio de por qué estaba haciendo todo esto. Sebastián la miró, viendo no solo a la ejecutiva poderosa, sino a la muchacha de 17 años que había escrito esas palabras con el corazón roto. Cumpliste tu promesa, construiste un imperio y me diste más de lo que jamás pudiste haber imaginado en ese momento. No, corrigió Elena, el imperio es solo edificios y dinero. Lo que te di con la ayuda de tu abuela fue algo que ningún imperio
imperio puede comprar valores, educación, integridad. Eso fue todo, Rosa. Yo solo financié las cosas materiales. 2 años pasaron desde aquel día de la entrevista que cambió todo. Sebastián había completado su MBA con honores mientras continuaba destacándose en cada rotación dentro de la empresa. El programa Escalera al Éxito había crecido exponencialmente y ahora incluía 100 becarios de 10 universidades públicas en todo el país. 3 de los becarios del primer año ya habían sido contratados como empleados de tiempo completo en Grupo Empresarial Montalvo. Una tarde de viernes, Elena convocó a una reunión extraordinaria del consejo directivo. Sebastián fue invitado, lo cual era inusual dado que aún estaba técnicamente en el programa de desarrollo. Cuando entró a la sala de juntas, todos los directores ya estaban sentados. Elena estaba de pie junto a una presentación en la pantalla grande. Gracias a todos por venir con tan poca anticipación, comenzó Elena. He convocado esta reunión para hacer un anuncio importante que afectará el futuro de esta empresa. Hizo una pausa mirando a cada director a los ojos. Como saben, fundé Grupo Empresarial Montalvo hace 30 años con un sueño: crear una empresa que no solo fuera rentable, sino que también tuviera un impacto positivo en la sociedad. Creo que hemos logrado eso y más. Pero toda empresa necesita planear su sucesión y es hora de comenzar ese proceso. Los directores intercambiaron miradas. El licenciado Morales habló. Elena, tienes apenas 50 años. Tienes décadas más de liderazgo efectivo por delante. Gracias, Miguel, respondió Elena con una sonrisa. Y no planeo ir a ningún lado pronto, pero sí planeo comenzar a delegar más responsabilidades y preparar a la próxima generación de liderazgo. Presionó un botón y una nueva diapositiva apareció. Propongo crear una nueva posición: Director de Desarrollo Estratégico y Responsabilidad Social. Esta persona reportará directamente a mí y será responsable de identificar nuevas oportunidades de negocio que alineen rentabilidad con impacto social. También supervisará todos nuestros programas de responsabilidad corporativa y becas. Otra diapositiva. Y propongo que Sebastián Ramírez sea designado para esta posición. Hubo un murmullo de sorpresa, pero también de aprobación. Sebastián, quien no sabía nada de esto hasta ese momento, trató de mantener su expresión neutral. El licenciado Morales habló de nuevo. Elena, todos hemos quedado impresionados con el trabajo de Sebastián. El programa de becas que inició ha sido un éxito rotundo y su desempeño en cada departamento ha sido excepcional, pero es joven. ¿Está listo para una posición de dirección? Tiene 25 años, respondió Elena. Yo tenía 26 cuando fundé esta empresa. La edad no es lo que determina la capacidad, el carácter sí. Y Sebastián ha demostrado tener el carácter, la visión y las habilidades necesarias para esta posición. Otra directora, la licenciada Sánchez, levantó la mano. Hay algo más que debemos considerar. En el medio empresarial han circulado rumores sobre la relación entre Sebastián y tú, Elena. Algunos dicen que hay favoritismo. Si hacemos este nombramiento, esos rumores se intensificarán. Elena asintió. Tienes razón, Patricia, y es hora de poner fin a esos rumores con la verdad. Miró a Sebastián, quien entendió lo que estaba por venir, y asintió casi imperceptiblemente. Sebastián Ramírez es mi hijo biológico. Lo di en adopción a mi madre cuando él nació, porque yo tenía 17 años y no podía criarlo. Él no lo supo hasta que vino a su primera entrevista aquí hace 2 años. Y desde entonces he sido más dura con él que con cualquier otro empleado, precisamente, porque no quería que nadie pudiera acusar justificadamente de nepotismo. El silencio en la sala era absoluto. Elena continuó. Pero los hechos hablan por sí mismos. Su expediente académico es impecable. Sus evaluaciones de desempeño son las más altas que hemos registrado. Ha creado un programa que ha cambiado vidas y mejorado nuestra reputación corporativa exponencialmente, y lo hizo todo mientras completaba un MBA con distinción. Si no fuera mi hijo, estaríamos peleándonos con otras empresas para retenerlo. Miró alrededor de la sala. Así que les pregunto, ¿tiene las calificaciones para esta posición? Y más importante, ¿confían en mi juicio profesional después de 30 años construyendo esta empresa? Uno por uno, los directores asintieron. El licenciado Morales fue el primero en hablar. Elena, tu hijo es una de las mentes más brillantes que he visto en mis 40 años en el sector corporativo. Tiene mi voto de confianza, y no por ser tu hijo, sino porque es la persona correcta
perfecta para el puesto. Los demás directores expresaron acuerdo similar. Cuando la votación fue tomada, fue unánime. Sebastián se puso de pie. Gracias por la confianza que depositan en mí. Pero antes de aceptar formalmente, necesito decir algo. Miró a Elena. Durante estos 2 años, Elena ha sido mi jefa, mi mentora, y sí, he llegado a conocerla como mi madre también. Pero lo que más valoro es que nunca me pidió que eligiera entre mi lealtad hacia ella y hacer lo correcto para la empresa. De hecho, me enseñó que esas 2 cosas deben ser siempre la misma cosa. Se volvió hacia los directores. Acepto esta posición con plena conciencia de que estaré bajo un microscopio constante. Habrá personas que siempre dirán que no merecía este puesto, que solo lo tengo por conexiones, y la única forma de responder a eso es con resultados excepcionales. Eso es lo que prometo entregar. La reunión concluyó con apretones de manos y palabras de aliento. Cuando todos se habían ido y solo quedaban Elena y Sebastián en la sala de juntas, ella se acercó y le dio un abrazo. Estoy tan orgullosa de ti, no puedo expresar cuánto, dijo con voz emocionada. Yo tampoco puedo expresar mi gratitud, respondió Sebastián, pero voy a pasarme el resto de mi vida tratando de demostrarla. Esa noche celebraron en casa de Rosa María, que ahora vivía en un departamento cómodo en la colonia Narvarte que Elena le había comprado. Rosa había cocinado todo el día, preparando todas las comidas favoritas de Sebastián desde que era niño. Durante la cena, Rosa levantó su copa de agua de Jamaica. Quiero hacer un brindis, anunció, por mi familia, mi hija que construyó un imperio desde la nada y que ahora está compartiendo ese legado, mi nieto que se convirtió en un hombre de bien a pesar de todos los obstáculos, y por mí, agregó con una sonrisa traviesa, por ser tan terca que insistí en criar a este muchacho incluso cuando la vida me decía que sería imposible. Por la familia, dijeron los 3 al unísono, chocando sus copas. Sebastián miró a las 2 mujeres que definían su vida y sintió una gratitud profunda. Pensó en el joven de 23 años que había entrado a esa entrevista 2 años atrás, nervioso pero determinado, sin idea de que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Pensó en todas las decisiones difíciles que habían tomado 3 generaciones de su familia, cada una sacrificando algo por el bien de los demás. Y pensó en Fernanda y los otros 99 becarios del programa Escalera al Éxito, cada uno de ellos ahora teniendo la oportunidad que él había tenido. ¿Sabes?, dijo después de un momento. Cuando era niño y estudiaba en la biblioteca hasta que cerraban, soñaba con tener un buen trabajo algún día. Nunca soñé con esto, con una familia completa, con la oportunidad de cambiar vidas. Con todo esto, Elena sonrió. Eso es porque soñabas muy chico, mijo. Siempre tuviste el potencial para mucho más. Pero tuvo que empezar con alguien creyendo en mí, insistió Sebastián. Y esa fuiste tú, abue. Antes de cualquier beca, antes de cualquier programa, antes de cualquier otra cosa, fuiste tú quien me enseñó que el conocimiento era poder, que la educación era la llave para abrir cualquier puerta. Rosa se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. Y mira qué puertas has abierto, mi niño. No solo para ti, sino para todos esos muchachos que ahora tienen becas. Eso es lo que más me enorgullece, que no solo pensaste en ti mismo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Sebastián se instaló en su nueva posición y rápidamente demostró que el consejo había tomado la decisión correcta. Su primer gran proyecto fue expandir el programa Escalera al Éxito a nivel nacional, no solo con becas educativas, sino también con un componente de emprendimiento social que ayudaría a becarios a crear sus propios negocios con impacto comunitario. Durante una de esas iniciativas, Sebastián viajó a Oaxaca para inaugurar el programa en la Universidad Autónoma Benito Juárez. Después de su presentación, un joven de unos 19 años se le acercó. Vestía ropa modesta pero limpia y cargaba una mochila que había visto mejores días. Licenciado Ramírez, comenzó el muchacho con voz tímida pero determinada. Me llamo Eduardo. Estudié ingeniería en sistemas y trabajo medio tiempo en un cybercafé para pagar mis estudios. Su programa es exactamente lo que necesito para terminar mi carrera, pero hay cientos de estudiantes aplicando y sé que las probabilidades están en mi contra. Sebastián vio tanto de sí mismo en ese joven que casi dolía. ¿Por qué crees que mereces esta beca, Eduardo? Eduardo se irguió. Porque no solo quiero terminar mi carrera, quiero usar mi conocimiento
conocimiento para crear una plataforma educativa gratuita para comunidades indígenas de Oaxaca, enseñándoles habilidades digitales que les permitan acceder a empleos remotos sin tener que migrar a las ciudades. Tengo el plan completo. Solo me faltan los recursos y el tiempo para dedicarme completamente a desarrollarlo. Sebastián sonrió. Sacó una de sus tarjetas de presentación y escribió algo en el reverso. Mándame tu plan de proyecto a mi correo personal, el que está en el reverso de esta tarjeta. Asegúrate de incluir un análisis de viabilidad detallado y un cronograma realista. Si es tan bueno como creo que será, nos aseguraremos de que tengas los recursos para hacerlo realidad. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas de gratitud. No lo va a lamentar, licenciado. Le prometo que no. No estoy preocupado por eso, respondió Sebastián. Alguien me dio una oportunidad cuando más la necesitaba y cambió mi vida completamente. Ahora me toca hacer lo mismo por ti y por otros como tú. Así es como funciona. 3 semanas después, Eduardo fue aceptado en el programa con una beca completa y recursos adicionales para desarrollar su plataforma educativa. 2 años más tarde, esa plataforma estaría operando en 50 comunidades rurales de Oaxaca, capacitando a más de 2,000 personas en habilidades digitales. Cuando Sebastián cumplió 27 años, Elena organizó una cena privada para celebrar. No fue una celebración corporativa ostentosa, sino algo íntimo en su departamento con solo ellas 3, Elena, Rosa y Sebastián. Durante la cena, Elena presentó un regalo que dejó a Sebastián sin palabras. Era una carpeta de cuero fino con el logo de Grupo Empresarial Montalvo grabado en oro. Dentro había documentos legales. ¿Qué es esto?, preguntó Sebastián comenzando a leer. Elena se aclaró la garganta. Es la transferencia formal del 30% de las acciones de la empresa a tu nombre. No es un regalo por tu cumpleaños. Es el reconocimiento de tu contribución al crecimiento exponencial que hemos experimentado en los últimos 4 años. El valor de la empresa se ha triplicado y gran parte de eso es directamente atribuible a tus iniciativas. Sebastián levantó la vista, atónito. Esto es demasiado. No, corrigió Elena firmemente. Esto es exactamente lo correcto. Has trabajado para esto. Lo has ganado. Y además, agregó con una sonrisa, algún día vas a dirigir esta empresa de todos modos. Esto solo formaliza lo que ya ambos sabemos. Sebastián miró a su abuela, quien asintió con aprobación. Tu madre tiene razón, mijo. Ya no eres el muchacho que llegó a esa entrevista hace 4 años. Eres un líder, un visionario. Es hora de que tengas la autoridad que corresponde a esa posición. Pero hay una condición, agregó Elena. Sebastián levantó una ceja. Estoy estableciendo un fideicomiso con el 5% de mis acciones personales. Ese fideicomiso estará dedicado exclusivamente a financiar el programa Escalera al Éxito a perpetuidad. Nunca podrá ser liquidado o usado para otro propósito. Incluso si la empresa cambia de manos en el futuro, este programa debe continuar. ¿Estás de acuerdo? Sebastián sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Más que de acuerdo. Es perfecto. Gracias. Esa noche, después de que Rosa se había ido a dormir y Elena había preparado té para ambos, se sentaron en el balcón del departamento mirando las luces de la ciudad. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sebastián de repente. ¿De qué decisión? Elena sabía exactamente a qué se refería, pero quería que él lo verbalizara. De haberme dejado con la abuela, de no haberme criado tú misma. Elena tomó un sorbo de su té, pensando cuidadosamente en su respuesta. Me arrepiento de los momentos que me perdí. Tu primer día de escuela, tu primera palabra, tu primer paso. Me arrepiento de no haber estado ahí para consolarte cuando te lastimabas o para celebrar cuando ganabas un premio. Pero no me arrepiento de la decisión en sí, porque mira quién eres, mira lo que has logrado. Si me hubiera quedado contigo entonces, probablemente ambos estaríamos luchando por sobrevivir en lugar de cambiar vidas. Miró a Sebastián directamente y honestamente, Rosa era mejor madre de lo que yo hubiera sido a esa edad. Ella te dio amor, disciplina, valores. Yo te hubiera dado amor, sí, pero también estrés, incertidumbre, pobreza. No es que ella tuviera mucho dinero, pero tenía algo más valioso: sabiduría, experiencia y un compromiso inquebrantable con tu bienestar. Ella es extraordinaria, concordó Sebastián. Y tú también. Las dos lo son, cada una a su manera. Eso espero creer, respondió Elena suavemente. He pasado 27
7 años tratando de compensar esos primeros 3 años de tu vida. No sé si alguna vez lo lograré completamente. Sebastián puso su mano sobre la de ella. Ya lo lograste. El día que decidiste construir algo mejor, el día que mantuviste a salvo a la abuela y a mí desde las sombras, el día que me diste esta oportunidad, no por ser tu hijo, sino porque lo merecía. Ya lo lograste hace mucho tiempo. 5 años después de aquella primera entrevista, Sebastián estaba parado en el mismo edificio, en el mismo piso, pero esta vez en una conferencia de prensa. Grupo Empresarial Montalvo estaba anunciando su mayor iniciativa social hasta la fecha, la creación de la Universidad Escalera, una institución de educación superior completamente gratuita para estudiantes de bajos recursos, con enfoque en tecnología, administración y emprendimiento social. La universidad abriría sus puertas el próximo año, con capacidad para 500 estudiantes inicialmente, con planes de expandirse a 5.000 en 5 años. El proyecto había sido ideado, planificado y presentado por Sebastián, con el respaldo completo del Consejo Directivo. La inversión inicial era de 2.000 millones de pesos, la mayor inversión social privada en educación superior en la historia de México. Durante la conferencia, un periodista levantó la mano. Licenciado Ramírez, hay quienes dicen que este proyecto es vanidoso, que ninguna empresa privada puede realmente competir con instituciones públicas establecidas. ¿Qué responde a eso? Sebastián sonrió completamente cómodo bajo los reflectores. Respondo que no estamos tratando de competir con las instituciones públicas, estamos tratando de complementarlas. México tiene universidades públicas excepcionales como la UNAM, el IPN, las universidades autónomas estatales, pero la demanda excede la capacidad. Miles de estudiantes brillantes son rechazados cada año no por falta de mérito, sino por falta de espacio. La Universidad Escalera es nuestra forma de absorber algo de esa demanda mientras mantenemos estándares de calidad excepcionales. Otro periodista preguntó, ¿y qué lo hace pensar que pueden mantener esos estándares de calidad siendo gratuita? Porque yo mismo fui beneficiario de educación pública de calidad, respondió Sebastián. Me gradué de la UNAM, una de las mejores universidades no solo de México, sino de América Latina. Vi de primera mano que la excelencia no tiene nada que ver con cuánto pagas por tu educación. Tiene que ver con la calidad de los profesores, los recursos disponibles y la determinación de los estudiantes. Nosotros vamos a asegurarnos de que esos 3 elementos estén presentes en abundancia. Una periodista de un importante diario nacional levantó la mano. Licenciado Ramírez, usted ha sido muy abierto sobre su propia historia, sobre ser criado por su abuela en circunstancias modestas, sobre trabajar mientras estudiaba. ¿Diría que este proyecto es personal para usted? Sebastián asintió. Absolutamente. Cada proyecto que lidero es personal porque entiendo en carne propia lo que significa no tener oportunidades. Pero más importante, entiendo lo que significa cuando alguien cree en ti y te da esa oportunidad. Mi abuela creyó en mí cuando sacrificó todo para criarme. La UNAM creyó en mí cuando me dio una beca completa. Grupo Empresarial Montalvo creyó en mí cuando me contrató. Y ahora es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como empresa, creer en la próxima generación y darles las herramientas para tener éxito. Después de la conferencia, cuando los periodistas se habían ido y las cámaras se habían apagado, Elena se acercó a Sebastián. Había estado observando desde el fondo de la sala, dejando que él tuviera completamente el protagonismo. Lo hiciste perfecto, le dijo con orgullo evidente. Hablaste con el corazón, pero también con la cabeza, exactamente el balance correcto. Aprendí del mejor, respondió Sebastián con una sonrisa. Esa noche, los 3 cenaron juntos como había sido su costumbre todos los viernes durante los últimos 5 años. Rosa, ahora de 77 años, pero todavía vital y llena de energía, había cocinado pozole, la comida favorita de Sebastián desde que era niño. Cuéntame de la conferencia, pidió Rosa mientras servía los platos generosos de pozole. Ya vi las noticias, pero quiero oírlo de ti. Sebastián le contó todos los detalles, las preguntas de los periodistas, las reacciones, los planes futuros. Rosa escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente, sus ojos brillando con orgullo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, dijo Rosa cuando Sebastián terminó. Que no olvidaste de dónde vienes. Podrías estar en
en tu oficina lujosa, ganando millones, y olvidarte de la gente que está donde tú estabas, pero no lo haces. Cada día buscas formas de ayudar a más personas. Es imposible olvidar de dónde vengo, abue, respondió Sebastián, porque cada vez que te veo, cada vez que paso por la colonia Doctores, donde renté ese cuarto de azotea, cada vez que veo a un estudiante trabajando en la biblioteca hasta que cierran, me veo a mí mismo. Y me acuerdo de todas las veces que pensé que no lo iba a lograr, que era demasiado difícil, que quizás debería conformarme con menos. Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. Pero tú nunca me dejaste conformarme. Siempre me decías que yo podía más, que merecía más, que estaba destinado para más. Y tenías razón. Rosa se limpió las lágrimas que empezaban a caer. Solo dije la verdad, mijo. Siempre vi tu potencial, incluso cuando eras un niño chiquito que preguntaba por qué el cielo era azul y cómo funcionaban las cosas. Sabía que ibas a hacer grandes cosas. Elena, quien había estado observando el intercambio en silencio, habló. Y ahora, juntos, vamos a hacer que muchos más niños tengan la misma oportunidad. La Universidad Escalera es solo el principio. Tengo planes para expandir el modelo a otras ciudades, crear una red de instituciones por todo el país. Bueno, interrumpió Rosa con su humor característico. Primero termínense el pozole antes de que se enfríe. Los planes para conquistar el mundo pueden esperar hasta después del postre. Los tres rieron, y por un momento no eran la presidenta de un imperio corporativo, el director de desarrollo estratégico y la matriarca de la familia. Eran simplemente madre, hijo y abuela, compartiendo una comida y el amor que los unía. Un año después, la Universidad Escalera abrió sus puertas con la primera generación de 500 estudiantes seleccionados de un pool de más de 20.000 aplicantes. El proceso de selección había sido riguroso, diseñado por Sebastián personalmente para identificar no solo talento académico, sino también compromiso social y potencial de liderazgo. El día de la inauguración, Sebastián fue invitado a dar el discurso de bienvenida a los nuevos estudiantes. Mientras subía al podio frente a 500 jóvenes que lo miraban con una mezcla de emoción, nerviosismo y esperanza, se detuvo un momento para absorber la magnitud del momento. Buenos días, comenzó. Antes que nada, quiero que cada uno de ustedes entienda algo fundamental. Están aquí porque se lo ganaron, no por lástima, no por caridad, no porque alguien les hizo un favor. Están aquí porque demostraron tener la excelencia académica, el carácter moral y la visión social que esta institución busca. Están aquí por mérito. Hizo una pausa, estableciendo contacto visual con varios estudiantes en diferentes partes del auditorio. Yo estuve exactamente donde ustedes están ahora. Hace 8 años era un estudiante becario que trabajaba medio tiempo, que estudiaba en bibliotecas públicas, porque mi cuarto de azotea era demasiado pequeño y caluroso, que comía una vez al día para ahorrar dinero, que se preguntaba si todo ese sacrificio valdría la pena. Su voz se hizo más fuerte, más apasionada, y quiero decirles que sí vale la pena. Cada hora de estudio, cada sacrificio, cada momento en que quieren rendirse pero deciden continuar, todo eso vale la pena, porque la educación es el único poder que nadie puede quitarles, es la única herencia que nadie puede robarles, es la única arma que pueden usar para cambiar su destino y el destino de sus familias. Señaló hacia atrás, donde Elena y Rosa estaban sentadas en la primera fila. ¿Ven a esas dos mujeres ahí? La primera es la licenciada Elena Montalvo, presidenta de Grupo Empresarial Montalvo y fundadora de esta universidad. La segunda es la señora Rosa María Ramírez, una mujer que trabajó limpiando casas durante 50 años. ¿Y saben qué tienen en común? Sonrió. Ambas son mi madre. Una me dio la vida, la otra me crió. Una construyó este imperio empresarial, la otra construyó mi carácter. Y ambas me enseñaron que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su apellido, sino por la integridad de sus acciones y la generosidad de su corazón. Hubo un silencio absoluto en el auditorio. No les voy a mentir, el camino será difícil. Habrá personas que dudarán de ustedes porque vienen de orígenes humildes. Habrá momentos en que se sentirán fuera de lugar en un mundo que no fue diseñado para incluirlos. Habrá días en que querrán rendirse. Su voz se suavizó, pero mantuvo su intensidad. Pero cuando sientan eso, quiero que recuerden este momento. Recuerden que hay 500 de ustedes
ustedes aquí, todos enfrentando los mismos desafíos, todos apoyándose mutuamente. Recuerden que hay un equipo de profesores y mentores que eligieron trabajar aquí específicamente porque creen en ustedes. Y recuerden que yo estaré observando, esperando el día en que alguno de ustedes regrese para contarme cómo cambiaron el mundo. Concluyó con una frase que se convertiría en el lema no oficial de la Universidad Escalera. No están aquí para sobrevivir, están aquí para sobresalir. No están aquí para conformarse, están aquí para transformar. No están aquí solo para ustedes mismos, están aquí para todos los que vendrán después de ustedes. Así que les pregunto, ¿están listos para el desafío? La respuesta fue un rugido unánime de 500 estudiantes gritando ¡sí! El sonido resonó en las paredes del nuevo edificio, un edificio que Sebastián había insistido en construir en Iztapalapa, no en Polanco o Santa Fe, porque quería que la universidad estuviera en el corazón de donde venían sus estudiantes, no en las colonias donde aspiraban a llegar. Después de la ceremonia, mientras Sebastián saludaba a estudiantes y respondía preguntas, una joven se acercó tímidamente. Era Fernanda, la primera becaria del programa Escalera al Éxito de hace 5 años, pero ahora vestía un traje profesional y cargaba un maletín. Licenciado Ramírez, dijo con una sonrisa enorme, quería que fuera el primero en saber. Acepté una posición como profesora de economía aquí en la Universidad Escalera. Voy a enseñar a estos muchachos todo lo que usted me enseñó a mí. Sebastián sintió una oleada de emoción. Fernanda, eso es increíble. ¿Y tu trabajo en la consultoría? Lo dejé, respondió con orgullo. Ganaba bien, sí, pero no era lo que me apasionaba. Quiero estar aquí, formando a la siguiente generación, devolviendo lo que me dieron. Alguien me dijo una vez que así es como cambiamos el mundo, una oportunidad a la vez. Era usted quien me lo dijo, por cierto. Sebastián rió. Robé esa filosofía de alguien más, y ahora tú la estás robando de mí. Así es exactamente como se supone que funcione. Fernanda bajó la voz. También quiero decirle algo más. Mi hermana menor, la que estaba en secundaria cuando yo entré al programa de becas, acaba de ser aceptada en la Universidad Nacional. Y mi hermano, el más pequeño, está aplicando para una beca del programa Escalera para la preparatoria. Mi mamá ya no trabaja en la fábrica. Compré una casa pequeña para nosotros en Nesa. Y todo eso es porque usted creyó en mí hace 5 años. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Yo era nadie, una estudiante más entre miles. Pero usted vio algo en mí. Y ahora mire todo lo que ha cambiado. No solo para mí, sino para toda mi familia. Eso es lo que quiero hacer por estos estudiantes. Quiero ser para ellos lo que usted fue para mí. Sebastián la abrazó. Ya eres eso y más, Fernanda. Y estos estudiantes tienen suerte de tenerte. Esa noche, mientras Elena, Rosa y Sebastián conducían de regreso después de la larga jornada de inauguración, Rosa habló desde el asiento trasero. ¿Saben lo que me di cuenta hoy? Madre e hijo la miraron expectantes. Me di cuenta de que todas esas decisiones difíciles que tomamos, todas esas noches llorando y preguntándonos si estábamos haciendo lo correcto, todos esos sacrificios no fueron solo para nosotros tres, fueron para Fernanda, para Eduardo en Oaxaca, para esos 500 muchachos que hoy entraron a la universidad, para todos los miles que vendrán después. Su voz se quebró con emoción. Elena, cuando me pediste que cuidara a Sebastián, mientras tú construías tu futuro, nunca imaginé que llegaríamos a esto. Pensé que solo estábamos tratando de sobrevivir, de salir adelante. No sabía que estábamos plantando las semillas para un bosque entero. Elena detuvo el auto a un lado de Reforma, sin importarle los bocinazos de los autos detrás. Se dio la vuelta para mirar a su madre. Mamá, nada de esto hubiera sido posible sin ti. Tú le diste valores a Sebastián. Tú le enseñaste lo que significa trabajar duro, ser honesto, ayudar a otros. Yo solo le di oportunidades, pero tú le diste el carácter para aprovechar esas oportunidades. Rosa negó con la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas. No, mijita, entre las dos le dimos un hogar completo. Yo le di raíces, tú le diste alas. Ambas cosas son necesarias. Sebastián, sentado en el asiento del pasajero, se dio la vuelta para poder ver a ambas, y yo les di la prueba de que su sacrificio valió la pena. Pero más importante, les voy a dar la satisfacción de ver que ese sacrificio se multiplica. Cada estudiante que graduemos, cada vida que cambiemos, cada
familia que salga de la pobreza gracias a la educación. Eso es el legado de ustedes dos, tanto como es mío. Los 3 años siguientes vieron una expansión explosiva del modelo. Se abrió una segunda universidad escalera en Guadalajara, luego una tercera en Monterrey. El programa de becas Escalera al Éxito ahora operaba en todas las universidades públicas importantes del país. Sebastián había sido promovido a vicepresidente ejecutivo de Grupo Empresarial Montalvo, convirtiéndose en la segunda persona más poderosa de la empresa después de Elena. Pero con el éxito vinieron también nuevos desafíos. Durante una junta del consejo, el licenciado Morales, ahora de casi 70 años, expresó una preocupación. Sebastián, Elena, el crecimiento ha sido impresionante, pero estamos llegando a un punto donde necesitamos tomar una decisión importante. Las universidades están funcionando bien, pero operan con pérdida. Los subsidios de la empresa están cubriendo esas pérdidas, pero no es sostenible indefinidamente. Elena asintió. Lo sé, Miguel. Hemos estado monitoreando eso de cerca. Hay 2 opciones, continuó Morales. Podemos empezar a cobrar colegiaturas bajas, lo suficiente para hacer las universidades autosuficientes, pero manteniéndolas accesibles. O podemos buscar financiamiento externo, ya sea gubernamental o de otras empresas. Sebastián había estado esperando esta conversación. Había estado trabajando en una tercera opción durante meses. Hay una tercera alternativa, dijo, abriendo su laptop y proyectando una presentación. Hemos estado en conversaciones con 20 empresas importantes de tecnología, manufactura y servicios. Están dispuestos a convertirse en patrocinadores oficiales de la Universidad Escalera con 2 compromisos. Primero, financiar un porcentaje de los costos operativos. Segundo, y más importante, comprometerse a contratar un número mínimo de egresados cada año. Avanzó a la siguiente diapositiva. Esto crea un ciclo virtuoso. Las empresas obtienen acceso prioritario a talento excepcional precalificado. Los estudiantes tienen garantía de empleo al graduarse y las universidades obtienen financiamiento sostenible sin comprometer su misión de gratuidad. La licenciada Sánchez levantó la mano. ¿Y qué evita que estas empresas vean a los estudiantes como mano de obra barata? Los contratos tienen cláusulas muy específicas, respondió Sebastián. Los salarios iniciales no pueden ser más de 10% por debajo del promedio de mercado para posiciones similares. Los graduados tienen periodos de prueba de 6 meses donde pueden cambiar de empresa sin penalización si no están satisfechos. Y tenemos métricas de satisfacción laboral que debemos monitorear. Si una empresa consistentemente tiene evaluaciones bajas, pierde su estatus de patrocinador. El consejo votó unánimemente a favor del plan. 6 meses después, el modelo estaba operando y las primeras empresas patrocinadoras habían contratado a 50 graduados de la primera generación. Los reportes fueron abrumadoramente positivos. Los graduados de la Universidad Escalera no solo tenían las habilidades técnicas necesarias, sino que traían una ética de trabajo y compromiso social que las empresas valoraban enormemente. Una tarde, Sebastián estaba en su oficina revisando las métricas de colocación laboral cuando Elena entró sin tocar. Por la expresión en su rostro, Sebastián supo que algo importante estaba pasando. Tenemos que hablar, dijo Elena, cerrando la puerta detrás de ella. Sebastián dejó lo que estaba haciendo y le dio toda su atención. ¿Qué pasa? Elena se sentó frente a su escritorio. Voy a anunciar mi retiro dentro de 6 meses y voy a recomendarle al consejo que tú me sucedas como presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Montalvo. Sebastián sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Qué? No. Elena, tienes solo 55 años. Tienes años de liderazgo efectivo por delante. Y los voy a usar, respondió Elena con una sonrisa. Solo que no aquí. Sebastián, he estado dirigiendo esta empresa durante 35 años. La construí desde cero hasta convertirla en lo que es hoy. Logré lo que me propuse, crear un imperio financiero con conciencia social. Pero hay algo más que quiero hacer. Se reclinó en la silla. Quiero establecer una fundación dedicada completamente a expandir el modelo de la Universidad Escalera por toda América Latina. México es solo el principio. Hay millones de jóvenes brillantes en toda la región que necesitan las mismas oportunidades. Y para hacer eso bien, necesito dedicarme a tiempo completo
completo. Sebastián procesaba la información. ¿Y crees que estoy listo para dirigir la empresa? Sé que estás listo, corrigió Elena. Has demostrado visión estratégica, liderazgo efectivo y lo más importante, has mantenido el alma de esta empresa intacta mientras la haces crecer. Eso es exactamente lo que necesita un CEO. Hizo una pausa. Pero no voy a desaparecer. Seguiré siendo miembro del consejo y obviamente seguiré siendo tu madre. Solo que en lugar de estar en reuniones de operaciones diarias, estaré construyendo el siguiente capítulo de nuestro legado. Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana, la misma ventana donde Elena había estado parada 8 años atrás, cuando reveló que era su madre. La vista no había cambiado, pero todo lo demás sí. Cuando entré a esta oficina por primera vez, era un muchacho nervioso con un traje prestado y un sueño de conseguir cualquier trabajo que me ayudara a sobrevivir, dijo en voz baja. Nunca imaginé que 8 años después estaría considerando dirigir toda la empresa. Se dio la vuelta para mirar a Elena. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? Elena se levantó y caminó hacia él. Sebastián, cuando tenías 23 años, transformaste tu vida personal en 24 horas al descubrir que tenías una madre. Cuando tenías 25, creaste un programa que ha cambiado miles de vidas. Cuando tenías 27, fundaste una universidad de la nada. Ahora tienes 31. ¿Qué crees que puedes lograr en los próximos 10 años? Sebastián sintió una certeza asentándose en su pecho. Puedo cambiar el mundo, o al menos hacer una mella significativa. Exactamente, dijo Elena sonriendo. Esa es la actitud que necesito ver. No arrogancia, sino confianza basada en logros probados. Eso es lo que hace a un gran líder. 3 semanas después, Rosa María sufrió un infarto moderado. Sobrevivió, pero los médicos fueron claros. A sus 82 años, su corazón se estaba debilitando. Necesitaba reducir el estrés y tomar las cosas con calma. Cuando Elena y Sebastián recibieron la noticia en el hospital, ambos sintieron que el mundo se les venía encima. Rosa era su ancla, su recordatorio constante de dónde venían y por qué hacían lo que hacían. Cuando finalmente les permitieron verla, Rosa estaba en la cama del hospital, conectada a varios monitores, pero sus ojos estaban despiertos y alertas, y tenía esa expresión de «no hagan un escándalo» que ambos conocían bien. «Ya dejen de poner esas caras», dijo en cuanto los vio entrar. «No me voy a morir hoy. Los doctores dicen que tengo unos años más si me cuido». Elena se sentó en el borde de la cama, tomando la mano de su madre. «Mamá, tienes que tomarte esto en serio. Nada de excitación, nada de estrés». Ya, respondió Rosa con un movimiento de mano desdeñoso. «Pero antes de que me condenen al aburrimiento total, hay algo importante que quiero hacer». Miró entre su hija y su nieto. «Quiero ver a Sebastián convertirse oficialmente en presidente de la empresa. Elena me contó de sus planes. Quiero estar ahí cuando se haga el anuncio oficial. Quiero ver con mis propios ojos el momento en que mi nieto, el que crié en un cuarto de azotea, se convierte en el líder de una de las empresas más importantes del país». Sebastián sintió un nudo en la garganta. «Abue, eso puede esperar. Lo importante es que te recuperes». «No puede esperar», insistió Rosa con la testarudez que la había caracterizado toda su vida. «A mi edad nada puede esperar, y esto es importante para mí. Necesito ver ese círculo completarse. Necesito saber que todo el sacrificio, toda la lucha, todo llevó a algo hermoso y duradero». Elena y Sebastián intercambiaron una mirada. No había forma de ganar una discusión con Rosa María Ramírez cuando había decidido algo. «Está bien, mamá», dijo Elena suavemente. «Aceleraremos el cronograma. En 2 meses haremos el anuncio oficial y la transición». Rosa sonrió, satisfecha. «Eso es todo lo que pido. Bueno, eso y que Elena finalmente me dé bisnietos. Pero supongo que eso sí puede esperar». A pesar de la gravedad del momento, los 3 rieron. Era típico de Rosa encontrar humor incluso en las situaciones más serias. Los 2 meses siguientes fueron intensos. Sebastián trabajó con Elena en una transición detallada, asegurándose de que cada departamento, cada proyecto, cada iniciativa tuviera un plan claro de continuidad. También trabajó en su visión para los próximos 5 años de la empresa, una visión que presentaría al consejo y a los accionistas el día del anuncio. El día finalmente llegó. Era una mañana clara de octubre y el salón de eventos del corporativo estaba lleno con todos los empleados de nivel gerencial y superior, los miembros del consejo, accionistas importantes y prensa selecta. Rosa estaba sentada
en primera fila, vestida con un elegante traje azul que Elena le había comprado para la ocasión. Aunque todavía estaba recuperándose, había insistido en estar presente y lucía radiante. Elena subió al podio primero. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este día histórico para Grupo Empresarial Montalvo. Hace 35 años fundé esta empresa con un sueño simple pero ambicioso: demostrar que es posible construir un negocio exitoso que también haga del mundo un lugar mejor. Hoy, con orgullo puedo decir que hemos logrado eso y más. Continuó describiendo los logros de la empresa, el crecimiento financiero, los proyectos sociales, el impacto en miles de vidas. Luego, su tono cambió. Pero toda empresa necesita evolucionar y toda líder necesita saber cuándo es tiempo de pasar la estafeta. He decidido que es hora de dedicarme a un nuevo desafío: expandir el modelo de la Universidad Escalera por toda América Latina a través de una nueva fundación. Y eso significa que Grupo Empresarial Montalvo necesita un nuevo líder. Hizo una pausa dramática. Pero no cualquier líder. Necesita alguien que entienda tanto el lado financiero como el lado humano de los negocios. Alguien que haya demostrado capacidad de innovación, visión estratégica y compromiso inquebrantable con nuestra misión social. Alguien que represente todo lo que esta empresa es y aspira a ser. Miró directamente a donde Sebastián estaba sentado. Por eso, con la aprobación unánime del Consejo Directivo, es mi honor anunciar que Sebastián Ramírez Montalvo será el próximo presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Montalvo, asumiendo el cargo oficialmente el 1 de enero. La sala estalló en aplausos. Sebastián se puso de pie y caminó hacia el podio, pero antes de subir hizo algo que nadie esperaba. Se desvió hacia donde estaba sentada Rosa y extendió su mano para ayudarla a levantarse. «Abue, ven conmigo», dijo suavemente. Rosa lo miró sorprendida. «Mijo, este es tu momento». «No», corrigió Sebastián. «Este es nuestro momento. Sin ti, nada de esto existiría. Vienes conmigo». Con lágrimas en los ojos, Rosa tomó su mano y Sebastián la ayudó a levantarse. Juntos subieron al podio, donde Elena los esperaba. Las 3 generaciones de la familia Ramírez Montalvo se pararon juntas frente a la empresa y ante las cámaras que estaban transmitiendo el momento en vivo. Sebastián se acercó al micrófono. «Gracias, Elena, y gracias al Consejo por confiar en mí con esta responsabilidad. Pero antes de hablar sobre el futuro de la empresa, necesito hablar sobre el pasado, porque el pasado es lo que nos trajo aquí». Puso una mano en el hombro de Rosa. Esta mujer trabajó durante 50 años limpiando casas, lavando ropa, haciendo lo que fuera necesario para mantener a su familia. Cuando su hija quedó embarazada a los 17, no la juzgó, la apoyó. Y cuando esa hija tomó la decisión difícil de dejarme con ella mientras construía un futuro mejor para todos nosotros, esta mujer me crió como si fuera su propio hijo. Su voz se cargó de emoción. Me enseñó que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Me enseñó que la educación es el único poder que nadie puede quitarte. Me enseñó que ayudar a otros no es opcional, es obligatorio cuando has tenido la fortuna de salir adelante. Ella es la verdadera fundadora de todo lo que ven aquí. Se volvió hacia Elena. Y esta mujer, mi madre biológica, tomó una decisión que debe haber sido desgarradora. A los 17 años, embarazada, sin recursos, eligió sacrificar la relación inmediata con su hijo para poder construir algo que eventualmente nos beneficiaría a todos. Trabajó incansablemente durante 30 años construyendo este imperio, siempre con la esperanza de algún día reencontrarnos. Y cuando finalmente lo hicimos, me dio no solo un trabajo, sino oportunidades basadas en el mérito, exigiéndome más que a nadie para asegurar que me lo ganara todo. Miró al público. Estas 2 mujeres son la razón por la que estoy aquí, y su historia es la razón por la que esta empresa existe como existe, porque Grupo Empresarial Montalvo no es solo sobre ganancias y pérdidas, es sobre demostrar que el talento existe en todos los niveles sociales y que cuando le das oportunidades a ese talento pueden pasar cosas extraordinarias. Sacó un papel de su bolsillo. Ahora quiero hablarles sobre mi visión para los próximos 5 años. Durante los siguientes 20 minutos, Sebastián presentó un plan ambicioso pero alcanzable: expandir las universidades Escalera a 10 ciudades más en México, crear programas de posgrado gratuitos en áreas de alta demanda, establecer
alianzas internacionales para intercambios académicos y, lo más importante, crear un fondo de inversión social que financiaría startups fundadas por graduados de sus programas. Pero el objetivo no es solo crear más millonarios, concluyó. El objetivo es crear una nueva clase de líderes empresariales que entiendan que el éxito verdadero se mide no solo por lo que acumulas, sino por lo que compartes. Líderes que sepan que subir la escalera social significa asegurarse de que la escalera esté ahí para quien viene detrás de ti. Terminó con una frase que resonaría en la historia de la empresa. Esta no es la historia de un muchacho pobre que se volvió rico. Esta es la historia de 3 generaciones que demostraron que el sacrificio con propósito, la educación con acceso y el éxito con conciencia pueden cambiar no solo una vida, sino miles de ellas. Y apenas estamos comenzando. La sala se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Rosa lloraba abiertamente. Elena tenía los ojos brillantes y Sebastián, por primera vez en 8 años, se permitió sentir la magnitud completa de lo que habían logrado juntos. Esa noche, después de todas las entrevistas con la prensa, todas las felicitaciones, todos los compromisos oficiales, los 3 regresaron al departamento de Elena. Rosa estaba agotada pero feliz. Elena estaba emocionalmente drenada pero satisfecha, y Sebastián estaba procesando el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Mientras comían una cena simple que habían ordenado porque todos estaban demasiado cansados para cocinar, Rosa levantó su vaso de agua. «Quiero hacer un último brindis», anunció, «por el círculo que se completa. Elena, tú tomaste una decisión imposible hace 30 años y la convertiste en algo hermoso. Sebastián, tú tomaste las oportunidades que te dieron y las multiplicaste 1000 veces para ayudar a otros. Y yo», se rió ligeramente, «yo tuve la fortuna de vivir lo suficiente para ver a mis 2 hijos cumplir sus destinos». Hizo una pausa, su voz suavizándose. «Cuando me vaya, y ese día llegará pronto, aunque no quieran pensar en eso, quiero que sepan que moriré como la mujer más feliz del mundo, porque vi a mi familia romperse y luego reconstruirse más fuerte que nunca. Vi a mi nieto pasar de ese bebé que me entregaron hace 30 años a un líder que va a cambiar miles de vidas. Vi a mi hija construir un imperio con conciencia y vi que todo nuestro sacrificio valió la pena 1000 veces». «Abue, no hables así», protestó Sebastián. «Tienes años por delante». Rosa sonrió con sabiduría. «Mijo, tengo 82 años y un corazón débil. Soy realista, pero también soy feliz porque sé que cuando me vaya, ustedes 2 se tendrán el uno al otro. La familia que se rompió se arregló, y eso es lo más importante de todo». Elena tomó la mano de su madre. «Mamá, gracias por nunca rendirte conmigo, por apoyarme cuando tomé la decisión más difícil de mi vida, por criar a mi hijo mejor de lo que yo hubiera podido hacerlo a esa edad, por ser el pegamento que mantuvo a esta familia unida incluso cuando estaba rota». Rosa apretó su mano. «Eras mi hija. ¿Qué otra cosa iba a hacer?». Se volvió hacia Sebastián. «Y tú, mi niño, mi orgullo, mi alegría, hazme una última promesa». «Lo que sea, abue», respondió Sebastián de inmediato. «Promete que nunca olvidarás de dónde vienes, que no importa cuán alto llegues, siempre recordarás lo que es luchar, lo que es no tener oportunidades, lo que es ser juzgado por tu origen en lugar de tu capacidad. Promete que usarás tu poder para abrir puertas que están cerradas para otros». «Lo prometo», dijo Sebastián solemnemente. «Con cada decisión que tome, con cada iniciativa que lance, me preguntaré, ¿esto ayudaría a alguien como yo era? Si la respuesta es sí, lo haré. Si la respuesta es no, lo reconsideraré». Rosa asintió, satisfecha. «Entonces puedo descansar en paz, porque sé que el legado continuará». 2 años después, Rosa María Ramírez falleció pacíficamente durante su sueño, rodeada de su familia. Tenía 84 años y había vivido una vida llena de sacrificio, amor y propósito. Su funeral fue un evento masivo. No solo asistió la familia inmediata, sino cientos de empleados de Grupo Empresarial Montalvo, decenas de becarios del programa Escalera al Éxito, estudiantes y graduados de las universidades Escalera, y personas cuyas vidas había tocado Rosa de formas que ni siquiera Elena y Sebastián conocían completamente. Durante el servicio, Sebastián dio el elogio, parado frente al ataúd de su abuela, rodeado de flores y fotografías que capturaban una vida bien vivida. Encontró la fuerza para hablar. «Mi abuela me
enseñó que la grandeza no se mide en títulos o cuentas bancarias, se mide en vidas tocadas, en personas ayudadas, en sacrificios hechos por amor. Rosa María Ramírez nunca fue CEO de ninguna empresa, nunca tuvo su nombre en un edificio, nunca apareció en la portada de una revista de negocios. Hizo una pausa, su voz quebrándose, pero construyó algo más importante que cualquier imperio corporativo. Construyó una familia basada en valores inquebrantables. Construyó un hombre que ahora tiene el privilegio de ayudar a miles de otros. Construyó un legado de generosidad que continuará por generaciones después de que todos nosotros hayamos partido. Miró hacia donde Elena estaba sentada, llorando silenciosamente. Le dio a su hija el espacio para cometer errores y la fortaleza para seguir adelante a pesar de ellos. Le dio a su nieto todo lo que tenía y más de lo que podía dar. Y le dio a todos nosotros aquí presentes un ejemplo de lo que significa vivir con integridad, trabajar con dignidad y amar sin condiciones. Concluyó con una última reflexión. Antes de morir, mi abuela me hizo prometer que nunca olvidaría de dónde vengo, que siempre usaría mi posición para ayudar a otros, que mantendría vivo el legado de sacrificio con propósito. Y aquí, frente a todos ustedes, renuevo esa promesa. Cada decisión que tome, cada vida que toque, cada oportunidad que dé, será en honor de Rosa María Ramírez, la mujer más grande que he conocido. Cuando bajó del podio, cientos de personas hicieron fila para expresar sus condolencias, pero también para compartir historias de cómo Rosa había impactado sus vidas. Personas que ella había empleado, personas a quienes había aconsejado, personas que simplemente la recordaban por su amabilidad y sabiduría. Una mujer mayor se acercó a Sebastián. «Usted no me conoce», dijo con voz temblorosa, «pero hace 30 años su abuela me encontró en la calle con mis 2 hijos, sin trabajo, sin casa. Me llevó a una iglesia donde había un refugio. Me ayudó a conseguir empleo en una casa donde ella trabajaba y revisaba conmigo cada mes durante años para asegurarse de que estuviéramos bien». Se limpió las lágrimas. «Ahora tengo una casa propia. Mis hijos se graduaron de la universidad y todo es porque Rosa María Ramírez vio a una extraña en problemas y decidió ayudar». Eso es lo que era su abuela, un ángel terrenal. Sebastián escuchó docenas de historias similares ese día. Cada una añadía otra capa a su entendimiento de quién había sido su abuela realmente. Más allá de la mujer que lo había criado, había sido una fuerza silenciosa de bien en el mundo, ayudando sin esperar reconocimiento, dando sin esperar nada a cambio. Los meses siguientes a la muerte de Rosa fueron difíciles para Elena y Sebastián. La casa se sentía más vacía, las cenas de los viernes no eran lo mismo, y había momentos en que ambos querían compartir algo con ella solo para recordar que ya no estaba, pero también había algo liberador en su ausencia. Rosa había vivido para ver el círculo completarse, había visto a su familia reunirse, había visto a su nieto triunfar, había visto que todo su sacrificio había valido la pena, había muerto en paz, sabiendo que su legado continuaría. Un año después de la muerte de Rosa, en el aniversario de su partida, Sebastián y Elena inauguraron el Centro Rosa María Ramírez para el Desarrollo Social en Iztapalapa. Era un espacio comunitario que ofrecía tutoría gratuita para niños, clases de alfabetización para adultos, capacitación laboral y asesoría para aplicar a becas educativas. El edificio estaba en el mismo barrio donde Sebastián había rentado su cuarto de azotea hace años. Durante la ceremonia de inauguración, Sebastián reveló una placa de bronce en la entrada del centro. Tenía una fotografía de Rosa sonriendo y una inscripción que decía «Rosa María Ramírez, 1943-2027», quien dio todo por su familia y su comunidad, quien enseñó que la verdadera riqueza está en las vidas que tocas, no en lo que acumulas, quien demostró que el sacrificio con amor puede cambiar el mundo. Debajo de eso, otra inscripción: «Este centro está dedicado a continuar su legado, crear oportunidades, abrir puertas y demostrar que el talento y el potencial existen en todos los niveles sociales. Solo necesitan una oportunidad para florecer». Elena, quien ahora dedicaba tiempo completo a su fundación, que había abierto universidades escalera en Colombia, Perú y Guatemala, había regresado a México específicamente para esta inauguración. Cuando le pidieron que hablara, se acercó
acercó al micrófono con emociones mezcladas de tristeza y orgullo. Mi madre era una mujer simple, con una misión extraordinaria, comenzó Elena. No tenía educación formal más allá de la primaria. Trabajó en empleos que muchos considerarían menores o sin importancia, pero entendió algo que muchos con educación superior nunca entienden, que cada vida tiene valor, cada persona tiene potencial, y que nuestro deber como seres humanos es ayudarnos unos a otros a alcanzar ese potencial. Hizo una pausa, mirando el edificio detrás de ella. Este centro es más que un memorial, es una promesa de que el trabajo de mi madre continuará, de que ningún niño en este barrio, en esta ciudad, en este país será limitado por su origen, de que daremos oportunidades basadas en el mérito, no en el apellido, de que construiremos escaleras para que otros puedan subir. Miró a Sebastián. Y mi hijo, quien fue el mayor logro de mi madre, se asegurará de que esa promesa se cumpla, porque él entiende mejor que nadie lo que significa ser ese niño con potencial, pero sin oportunidades. Y ahora tiene el poder de crear esas oportunidades para miles más. 5 años después de la muerte de Rosa y 10 años después de aquella primera entrevista que cambió todo, Sebastián estaba de pie en el mismo edificio, en la misma oficina donde todo había comenzado. Pero esta vez no estaba allí para una entrevista. Estaba allí como presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Montalvo, revisando los resultados del último trimestre. La empresa había triplicado su valor desde que tomó el liderazgo. Las universidades Escalera ahora operaban en 15 ciudades de México y 30 en toda América Latina gracias a la fundación de Elena. El programa de becas había ayudado a más de 10,000 estudiantes. Cientos de startups fundadas por graduados del programa ahora generaban empleos y riqueza en sus comunidades. Pero las estadísticas que más valoraba Sebastián no eran financieras, eran las historias, como la de Eduardo de Oaxaca, cuya plataforma educativa ahora operaba en 200 comunidades rurales en 5 países, como la de Fernanda, quien ahora era rectora de la Universidad de Escalera en Guadalajara, como la de docenas de otros becarios que habían tomado sus oportunidades y las habían multiplicado ayudando a otros. Una tarde, mientras revisaba aplicaciones para la nueva generación de becarios, una en particular llamó su atención. Era de una joven de 17 años de Ecatepec, Estado de México. Su nombre era Lucía y en su ensayo escribió: mi madre trabaja limpiando casas, igual que lo hizo mi abuela. Tiene 3 trabajos para mantenernos a mis hermanos y a mí. Me dice que la educación es la única forma de romper el ciclo, pero no tenemos dinero para universidad privada y las públicas están saturadas. Esta beca no es solo una oportunidad para mí, es una oportunidad para mostrarle a mi madre que su sacrificio valió la pena. Es una oportunidad para convertirme en el tipo de persona que luego puede ayudar a otros como yo. Es una oportunidad para demostrar que de dónde vienes no determina a dónde vas. Sebastián sintió lágrimas picando en sus ojos. Era como leer su propia historia, o la de su abuela, o la de Elena. Era el mismo ciclo, la misma lucha, la misma determinación. Marcó la aplicación de Lucía como aprobada y añadió una nota personal: programar entrevista conmigo. Esta tiene el fuego. 2 semanas después, Lucía entró a su oficina, claramente nerviosa, vestida con lo mejor que tenía, que probablemente no era mucho. Le recordó a sí mismo hace 10 años, entrando a esta misma oficina sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Siéntate, Lucía, dijo Sebastián con una sonrisa cálida. Leí tu ensayo. Dime más sobre tu madre. Durante la siguiente hora, Lucía le contó sobre su vida, sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Sebastián escuchaba, no solo evaluando si merecía la beca, sino viendo en ella el reflejo de su propio pasado y el futuro que podían construir juntos. Al final de la entrevista, Sebastián se reclinó en su silla. Lucía, voy a contarte una historia. Hace 10 años, yo estaba exactamente donde estás tú ahora. Era un becario pobre que vino a una entrevista sin saber que la millonaria al otro lado del escritorio era mi madre biológica, quien me había dejado con mi abuela cuando nací para poder construir una vida mejor para todos nosotros. Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa. Sebastián continuó: mi abuela me crió con los mismos valores que tu madre te está enseñando. Trabajo duro, integridad, educación como escape. Y cuando finalmente tuve mi oportunidad, la aproveché
aproveché y luego la multipliqué para ayudar a otros. Eso es exactamente lo que veo en ti. No solo el deseo de salir adelante, sino la visión de llevar a otros contigo. Se puso de pie y extendió su mano. Bienvenida al programa, Lucía. Vas a recibir una beca completa, mentoría personalizada y todas las herramientas que necesitas para tener éxito. Pero más importante, vas a unirte a una familia de miles de estudiantes que entienden la lucha y están comprometidos con ayudarse mutuamente. Lucía se puso de pie, estrecharle la mano y luego, superada por la emoción, lo abrazó espontáneamente. Gracias, sollozaba. Gracias, gracias, gracias. No lo voy a decepcionar, se lo juro. Sebastián la abrazó de vuelta, pensando en su abuela, en Elena, en todos los que habían creído en él cuando no había razón para hacerlo, excepto fe en el potencial humano. No me tienes que prometer nada a mí, Lucía. Solo prométete a ti misma que cuando estés en mi posición algún día harás lo mismo por alguien más. Así es como cambiamos el mundo. Así es como rompemos los ciclos. Así es como honramos a las madres y abuelas que sacrifican todo por darnos una oportunidad. Cuando Lucía salió de su oficina, Sebastián se quedó parado junto a la ventana mirando la ciudad. Pensó en el camino que había recorrido desde aquel cuarto de azotea en la Doctores hasta esta oficina en el piso 22. Pensó en Rosa, quien había partido pero cuyo legado vivía en cada estudiante becado, en cada oportunidad creada, en cada vida cambiada. Pensó en Elena, quien había tomado la decisión más difícil de su vida y la había convertido en algo hermoso y duradero. Y pensó en sí mismo, ya no el joven nervioso buscando una oportunidad, sino el líder con el poder de crear esas oportunidades para miles más. En ese momento su teléfono sonó. Era Elena. ¿Cómo te fue con la aplicante de Ecatepec?, preguntó. Por supuesto que había estado siguiendo el caso. Nunca dejaba de estar involucrada. Nunca dejaba de cuidar. Es perfecta, respondió Sebastián. Tiene exactamente lo que buscamos. La acepté en el programa y voy a mentorearla personalmente. Sabía que lo harías, dijo Elena con una sonrisa audible en su voz, porque eres el hijo de Rosa María Ramírez, tanto como eres mi hijo, y ella te enseñó que cuando tienes el poder de cambiar una vida, tienes la responsabilidad de hacerlo. Hablando de eso, dijo Sebastián, una idea formándose en su mente. ¿Qué te parecería si expandimos el Centro Rosa María Ramírez a todas las ciudades donde tenemos universidades escalera? No solo como edificios, sino como una red de apoyo comunitario integral. Elena se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de la propuesta. Eso requeriría una inversión enorme. Estamos hablando de cientos de millones de pesos. Lo sé, respondió Sebastián, pero los números del último trimestre muestran que podemos hacerlo sin comprometer la estabilidad financiera de la empresa. Y más importante, es exactamente lo que la abuela hubiera querido. No solo dar oportunidades educativas, sino crear comunidades de apoyo completas. Pudo escuchar a Elena respirar profundo y cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. Hazlo, presenta el plan al consejo, pero ya tienes mi voto. Y Sebastián, gracias. Gracias por mantener viva la memoria de tu abuela. Gracias por ser el hombre que ella te enseñó a ser. Gracias por tomar todo lo que construimos juntas y llevarlo más allá de lo que cualquiera de nosotras pudo haber imaginado. Es mi honor, respondió Sebastián simplemente, y mi responsabilidad, porque alguien creyó en mí cuando no había razón para hacerlo, y ahora me toca creer en otros. Cuando colgó el teléfono, Sebastián se sentó en su escritorio y abrió el cajón inferior, donde guardaba sus objetos más preciados. Sacó 3 cosas: la fotografía vieja que Elena le había mostrado hace 10 años, de ella a los 17 sosteniendo a un bebé, la carta amarillenta que Elena había escrito el día que decidió dejarlo con Rosa, y una nueva adición, la última fotografía que se había tomado con Rosa 3 semanas antes de que muriera en el primer centro que ahora llevaba su nombre. En esa foto, Rosa estaba entre Elena y Sebastián, con una mano en cada uno de ellos, sonriendo con esa expresión de satisfacción profunda que viene de saber que tu trabajo en la tierra está completo, que tu legado está asegurado, que tu familia está bien. Sebastián puso la foto de vuelta en el cajón junto con las otras 2. 3 generaciones, 3 sacrificios diferentes, un propósito compartido, demostrar que el amor, la educación y la determinación pueden cambiar destinos. Y mientras miraba por la
la ventana hacia la ciudad que se extendía ante él, una ciudad llena de jóvenes con potencial esperando su oportunidad, Sebastián sonrió. El círculo no solo se había completado, se había expandido y continuaría expandiéndose con cada estudiante becado, cada oportunidad creada, cada vida cambiada, porque esa era la promesa que le había hecho a Rosa, esa era la misión que Elena le había confiado y ese era el legado que pasarían a las siguientes generaciones. No un legado de riqueza o poder, sino un legado de oportunidades, sacrificio con propósito y la creencia inquebrantable de que cada persona merece la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, sin importar de dónde venga.